Bueno, yo voy a hablar del New Deal. El New Deal, que si fuera traducido al español literalmente sería Nuevo Trato, es el nombre que le dio el presidente de ese tiempo de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, a su política intervencionalista puesta en marcha para luchar contra los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos, aquella depresión tan conocida de 1929. Este programa se desarrolló entre 1933 y 1938 con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar una economía estadounidense herida desde el crack del 29 por el desempleo y las quiebras en cadena. Muy bien. Los principales orígenes de esta crisis, de este plan, fueron la Gran Depresión, que fue considerada una de las crisis económicas más grandes del siglo XX, comenzó el jueves 24 de octubre de 1929 con el crack de la Bolsa de Nueva York, hundiendo a esta para expandirse progresivamente por todos los sectores económicos y posteriormente por la totalidad de los países industrializados, con la excepción de la Unión Soviética, de Stalin en ese momento. Estados Unidos de la crisis fue lógicamente el primer afectado tras el crack y tocó fondo en 1932 con una tasa de desempleo del 25%. Increíblemente, 1 de cada 4 personas estaba desempleada. Lo cierto es que la economía estadounidense sufría diversos desequilibrios, principalmente en el reparto de riquezas y recursos. Se estima que 36 familias ricas poseían unos ingresos equivalentes a los del 42% de la población. O sea, eso es una cifra inimaginable. Igualmente, de 27,5 millones de familias, 21,5 no poseían ninguna clase de ahorros. Entonces, en ese momento, Estados Unidos sufrió una gran crisis económica. Durante los años de 1920, las empresas estadounidenses habían incrementado sus ventas de forma considerable gracias a la expansión del consumo por parte de una emergente clase media, apoyada por un crecimiento del crédito por parte de los bancos. Paralelamente, la rápida industrialización que siguió a la reconversión de fábricas de armamento en fábricas civiles tras la Primera Guerra Mundial condujo a una sobreproducción de bienes industriales y de consumo por parte de muchas empresas. Igualmente, el sector agrícola vivió una serie interrumpida de excelentes cosechas entre 1925 y 1928, lo que condujo a un exceso de oferta de bienes agrícolas. Este excedente monetario en circulación condujo a una espiral inversionista en la bolsa. Millones de pequeños y medianos ahorradores invirtieron su dinero en la especulación bursátil, por lo que tras el crack, multitud de ahorradores llevados por el pánico acudieron a las entidades bancarias para retirar su dinero, generando la quiebra en cadena de estos. Por otra parte, los fondos de los bancos invertidos en la especulación disminuyeron progresivamente. Debido a la deflación, los agricultores comenzaron a pasar dificultades al ver mermado su poder adquisitivo. 15 millones de campesinos estaban al borde de la ruina. En la industria, la crisis se manifestó con la quiebra de empresas y la reducción de producción a un 38%. Increíble, ¿no? En el momento del estallido de la crisis, Herbert Hoover ocupaba la presidencia de los Estados Unidos, contrariamente a lo que se dijo en particular por su rival, Franklin Roosevelt. Hoover no fue inoperante, sino que trató de encauzar la crisis. Sin embargo, la política llevada a cabo por Hoover fue un fracaso, como lo demuestran las consecuencias de la adopción de la ley proteccionista Holly-Smoot, que provocó una recesión. Su voluntad de animar los negocios también fue un fiasco. El país se hundió en la recesión y las quiebras se multiplicaron. En 1932, ambos candidatos a la presidencia organizaron su campaña. Hoover por la parte republicana, mientras Roosevelt por la democrática, quien había ganado notoriedad como gobernador de estado de Nueva York. Roosevelt
inspiraba confianza al electorado. Ganó de manera amplia a las elecciones con el 57,4% de los votos y el 89% de los votos electorales. Sus promesas de reactivar la economía sedujeron a los estadounidenses. 4 meses después de su elección, el New Deal echó a andar. El 2 de junio de 1932, Roosevelt prometió un discurso de su campaña electoral, un nuevo trato para el pueblo estadounidense. Pronunció por primera vez la expresión New Deal a lo largo de su discurso a la Convención Demócrata de Chicago en 1932. Asimismo, existen fuentes que señalan como autores de la acuñación del término New Deal a Raymond Mouley, que era el consejero del presidente, o a Samuel Rossman, uno de los autores de sus discursos. 30 años antes, Theodore Roosevelt, su primo lejano, había iniciado el Square Deal, programa nacional que pretendía sostener a la clase media y llamado así por Theodore Roosevelt y sus socios para designar al conjunto de políticas de su administración. En 1927, un cierto número de liberales estadounidenses, entre ellos John Dewey, Stuart Chase y Rexford Tugwell, visitaron la Unión Soviética de Stalin. Tugwell, quien posteriormente sería miembro del Brain Trust de Franklin Roosevelt, tras el adjunto de Henry Wallace en agricultura, se vio interesado por la planificación como instrumento de regulación económica. En realidad, si la Unión Soviética se vio poco afectada por la crisis, es porque nunca había conocido el boom económico de la década de 1920 y porque sus intercambios comerciales con Occidente fueron reducidos. Roosevelt, considerado como un progresista y un reformista, fue elegido con una mayoría amplia con la esperanza de que supiera hacer frente a la crisis económica allí donde Herbert Hoover había fracasado. Sin embargo, llegó al poder sin tener un plan preconcebido para salvar su economía del país. Su New Deal no era ideológico, sino más pragmático, lo que condujo a algunas contradicciones. Aplicó ideas experimentadas durante el periodo progresista de Wilson y se valió de su experiencia política adquirida durante los años 1920. La idea central de Roosevelt era la experimentación. Estaba convencido de la necesidad de llevar a cabo una política audaz e innovadora. También observó que una de las principales prioridades era levantar el ánimo de los estadounidenses, presos de la duda frente a la generalización de la crisis en toda la economía. El 4 de marzo de 1933, su discurso de investidura quedó impregnado de tópicos comunes, contentándose con advertir a los estadounidenses contra un exceso de pesimismo. Pronunció así una frase célebre: "The only thing we have to fear is fear itself", que en español sería: "Lo único que debemos temer es al propio temor". Para llevar a cabo su política se rodeó de consejeros brillantes e imaginativos que le siguieron en Washington. Puede citarse a Raymond Mouley, Adolf Berle, Goddard Hall, Henry Wallace, Francis Perkins y Harry Hopkins. Ya en 1934 surgieron las primeras críticas. En primer lugar contra Roosevelt, acusado por un lado de dar pruebas de conservadurismo, particularmente en material fiscal, a pesar de su propensión hacia experimentar, y por otro lado de querer encontrar un contrapeso en el poder de los círculos de negociación y del empresario. Roosevelt también fue criticado cuando prometió declarar la guerra a los principales privilegiados de estas nuevas dinastías económicas. Se vio así acusado de traicionar a su clase y, aunque siempre había defendido al capitalismo estadounidense como la base de la recuperación, obtuvo solo un apoyo parcial y limitado de los círculos de negocios entre los que, sin embargo, él mismo había nacido. Roosevelt también se encontró desde 1934 confrontando con la cuestión racial, dado que los demócratas no podían olvidarse del voto segregacionistas blancos de los estados del sur en la óptica de relación. Sin embargo, ciertos colaboradores del New Deal se preocuparon al mismo tiempo de la situación de las minorías, apoyadas entre otras por la mujer del presidente Eleanor Roosevelt, quien defendía los intereses de asociaciones en defensa de los derechos de los negros, tales como la National Association
for the advancement of colored people. Eso sería todo.